El capítulo 4 de análisis y discusión de resultados de trabajo final de graduación motiva la elaboración de este video. Seguidamente vamos a estudiar cuáles son los elementos que en trabajo final de graduación en la licenciatura de enseñanza de la matemática deben estar contemplados para elaborar el capítulo 4 denominado análisis y discusión de resultados. Este capítulo está conformado por 3 secciones. La primera, descripción del recurso, con una extensión de 2 páginas. Segunda sección, validación del recurso, con una extensión de 2 páginas. Y una tercera parte, la valoración de la mediación pedagógica de ese recurso, con una extensión de 6 páginas. Para un total de 10 páginas en el capítulo 4 de trabajo final de investigación. Vamos a estudiar cada una de estas secciones y cuáles son elementos fundamentales que se deben de contemplar. El primer apartado, descripción del recurso, como su nombre lo dice, consiste en describir detalladamente el recurso que eligieron para elaborar la investigación, ya sea una unidad didáctica, un taller, multimedia, uso de videos, software, aprendizaje basado en proyecto o postcard. Aquí es importante iniciar esa descripción apoyándonos en el marco teórico de la investigación. En el marco teórico ya previamente, a la luz del diagnóstico que se elaboró en una primera etapa, en donde se realizaron entrevistas a estudiantes y a profesores, se determinó el recurso y la necesidad de seleccionar ese recurso, ya sea una unidad didáctica o un taller. A la luz de esa necesidad se elaboró un marco teórico donde se estipularon los aspectos fundamentales que debe incluir ese recurso. Entonces, en este apartado de descripción, vamos ahora a combinar los aspectos del marco teórico y los aspectos de ese diagnóstico para definir y describir qué es lo que el recurso va a incluir. Vamos a describir detalladamente el recurso. Aquí no ponemos el recurso, la unidad didáctica o los videos, eso lo ponemos en el apartado de material del recurso didáctico, que es un anexo. Aquí vamos a decir qué es lo que incluye ese recurso. Cuál es la estructura, cuál es la técnica, cuántos capítulos tiene, si son talleres, cuántas sesiones. En ese recurso, cuáles son las habilidades, destrezas, contenidos que se van a desarrollar en términos de contenido matemático o en términos de habilidades específicas en un área. Vamos a definir si se va a incluir otras técnicas o recursos empleados. Por ejemplo, si tengo una unidad didáctica, si voy a utilizar un formulario para una evaluación diagnóstica, por ejemplo, o si voy a utilizar códigos QR, o si voy a combinar un taller con el uso del GeoGebra o de algún software también. Voy a detallar también cuáles son los aprendizajes que se van a evaluar, cómo se van a evaluar, el tipo de evaluación, si es evaluación diagnóstica, formativa, sumativa, si se incluyen las 3, en qué momentos, en qué etapas, cómo se va a atender a las necesidades educativas especiales, hayan o no hayan en el grupo. El recurso debe de estar diseñado para que pueda ser usado con poblaciones que en algún momento tengan algún tipo de necesidad educativa especial. Ejercicios inclusivos que se atiendan a la diversidad y cómo todos estos elementos van a estar plasmados en ese recurso. También se va a detallar en este apartado, y tenemos que ser concretos porque son 2 páginas, se va a detallar cuáles son las actividades que se van a realizar en términos de mediación pedagógica, y cuál es el tiempo, cuáles son los recursos, los materiales que se requieren, y finalmente establecer qué es lo novedoso de ese recurso que yo estoy planteando. ¿Por qué es tan novedoso? No existe un recurso así, ¿qué características tiene? ¿Qué hace que sea fundamental desarrollar esta investigación y desarrollar este recurso?
por qué es tan importante y cómo el recurso incluye el diseño universal de aprendizajes. Esta descripción detallada la hacemos en 2 páginas concretos con esa descripción fundamental. Si es necesario, utilizamos pues las referencias, las citas en formato APA. 7. En el segundo apartado, que es la validación del recurso, una vez elaborado el recurso, a la luz del marco teórico y de todo lo diagnosticado, ese recurso incluye una serie de elementos teóricos y de categorías de análisis. Elaboramos un instrumento para que expertos en elaboración del recurso lo puedan validar. A estos expertos les entregamos el recurso y el instrumento para que elaboren recomendaciones de mejora. Con el instrumento y con el recurso nos indicarán cuáles son las áreas que hay que mejorar, cuáles son las áreas fuertes, en qué apartado, espacio o sesión hay que dedicar un poquito más de tiempo, recomendaciones de materiales, todo lo que se pueda recomendar para mejorarlo antes de implementarlo con estudiantes. Es importante en este apartado, que son 2 páginas también, hacer una descripción detallada de lo que anotan y recomiendan los expertos, de acuerdo al instrumento que ellos están utilizando. Es importante en este apartado hacer énfasis de lo que ellos recomiendan o da origen a modificaciones. Importante, recomendaciones que hagan con respecto al diseño, al contenido y a la mediación del contenido, a la evaluación. Y este detalle tiene que quedar aquí plasmado. Efectivamente, se emplea un instrumento. Estos profesionales, que pueden ser profesores universitarios, asesores regionales, profesores de la institución, con experiencia en la elaboración del recurso. Por ejemplo, si el recurso que usted plantea es una unidad didáctica, el experto tiene que ser un docente que ha elaborado unidades didácticas, que sabe el formato, cómo se media una unidad didáctica en educación matemática. Y aquí, ese instrumento que ellos van a completar se ubica en anexos. Tal y como ellos lo completan, con sus observaciones de mejora. El instrumento como tal va en anexos, no va en este apartado. Aquí va una redacción de 2 páginas. Importante destacar que el director de trabajo final de graduación, lectores, asesores, miembros de comisión o encargados de cátedra no son parte de los expertos que validan el instrumento. Los expertos deben de ser externos. Una vez validado el instrumento, vamos a la etapa 3. Vamos a llevar a la práctica ese instrumento, de acuerdo a lo que usted definió, si es una unidad didáctica, si son 4 semanas, si es un taller 2, 3 semanas, dependiendo de lo que usted estableció en su investigación. Se recomienda durante esa implementación tomar notas detalladas, llevar un cuaderno de registro, un diario de campo. También van a haber observadores en el aula, expertos. Estos observadores pueden ser los mismos expertos que validaron o colegas que puedan observar ese proceso de implementación del recurso, cómo lo media el docente, cómo se hacen las evaluaciones. Y es en este apartado donde se va a redactar ampliamente cuál fue ese proceso de mediación. Se van a incluir las observaciones de los expertos, del docente que implementó, de estudiantes, para que esa descripción sea sumamente detallada y pueda evidenciar el proceso de mediación, desde la óptica del estudiante, desde la óptica del profesor y desde la óptica de los observadores. ¿Qué se va a detallar en estas 6 páginas? Pues toda la mediación, cómo se implementó, cómo se realizaron
las evaluaciones, cómo estuvo el manejo del tiempo, del recurso, todo lo que sea eh, fundamental para el proceso de mediación en educación matemática. Es importante esta descripción que responda también a los elementos fundamentales de los antecedentes y del marco teórico. Y aquí es necesario realizar una comparación cualitativa y cuantitativa de los resultados que se obtienen en la mediación con resultados que se han obtenido al implementar recursos similares en otras investigaciones a nivel nacional o internacional. Cabe destacar que también se hace anotación, ¿verdad? Si la estrategia requiere mejoras, si se requiere mejorar en el tiempo de implementación, de mediación, si se requiere mejorar en algún apartado, si hay que realizar ajustes o ya se realizaron, hay que indicarlo acá. Y también hacer una recomendación al final de que el recurso sea revisado periódicamente, según el recurso y según la experiencia y las necesidades, ¿verdad?, de dónde se está elaborando la investigación. Se puede recomendar una revisión de la unidad didáctica cada 3 años, un video cada 5 años, cada 4, eso dependiendo de eh, el recurso que usted esté utilizando y también eh, si es aprendizaje basado en contexto y en problemas, estar manteniendo esa contextualización. Este es el apartado 4 de trabajo final de graduación. Esperamos que este material sea de ayuda para esa redacción. Agradecerles y desearles muchísimo éxito en la elaboración.